Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Estamos aquí hablando sobre el trabajo infantil en sus diferentes formas. Yo les quisiera recordar que el día 16 de abril de 1995, un niño que se llamaba Iqbal Masih, pakistani, fue asesinado en las calles de su capital. Este niño había sido vendido unos años antes por su padre para poder pagar el casamiento de su hijo mayor, y lo vendió a una persona que se dedicaba a hacer cueros, a una tenería. Y este niño trabajó esclavizado por muchos años hasta que se logra escapar y empieza a los 10 años a denunciar lo que estaba sucediendo. Esta denuncia llega prácticamente a todo el mundo y causa pues obviamente un cambio importante. Se socializa esta información, se ejerce presión sobre estos grupos en Pakistán, pero desafortunadamente en la fecha que les mencionaba, el 16 de abril del 95, el niño es asesinado, más probablemente para acallar esta voz. Sin embargo, la voz no se acalla y esa fecha, 16 de abril, se define como el Día Mundial contra la Esclavitud. No ha sido reconocido todavía oficialmente, como sí lo es el 12 de junio, que es el Día Mundial reconocido por la OIT, por las Naciones Unidas, para el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Hago toda esta relación porque cuando pues hablábamos con el licenciado Alvarado, hablábamos con la licenciada Karina, obviamente hay mucha legislación, pero desafortunadamente esa legislación no siempre se cumple. Vamos a entrar un poquito ahora en decir, bueno, ¿y cómo le ponemos verdaderamente dientes a lo que está sucediendo, verdad, licenciada? Porque está bien, pero por ejemplo usted definía trabajo infantil es aquel que vulnera los derechos, ¿no? Correcto. Y decíamos, el niño puede regresar a su hogar, ayudar en su hogar, pero a ver, ¿qué es esos trabajos peligrosos que vulneran esos derechos del niño? Karina. Sí, gracias. Aparte del trabajo infantil, también en el convenio 182, ¿verdad?, que es un instrumento de compromisos para Guatemala a nivel internacional, establece que deben eliminarse, que deben prohibirse las peores formas. Las peores formas prácticamente están divididos en trabajo peligroso y aquellos actos que constituyen delitos. El trabajo peligroso es un listado que hace cada país en donde determina cuáles son aquellas actividades que por su naturaleza o por la forma en la que se realiza ese trabajo es peligroso. Por ejemplo, la pirotecnia. Aunque así le ponga a usted un traje muy especial al niño para que lo haga, las consecuencias que tiene el realizar este tipo de trabajo son muy graves, desde explosiones, ¿verdad?, que causan mutilaciones, la muerte, hasta deformaciones en la columna. Entonces son esos tipos de trabajo que realmente dañan, aunque tengan todas las herramientas, por así decirlo, para protegerlo. Entonces ese trabajo debe de no realizarse, ¿verdad?, de prohibirse, y que existe mucho en Guatemala, y que a ese tenemos que atacar principalmente, porque es donde más riesgo corren los niños y las niñas. Ahora, naturalmente, hablamos del trabajo en la pirotecnia, ¿va? Las famosas coheterías que todos los años vemos nosotros a niños quemados terriblemente, con daños físicos, con daños psicológicos, porque verdaderamente un niño quemado tiene un daño psicológico enorme. Pero hay otras formas definitivamente de este tipo de vulneración de los derechos. Ahora siempre se asocia el hecho de que, bueno, ¿y por qué el niño tiene que ir a trabajar, verdad? ¿Por qué cree usted que los niños se ven forzados o las familias se ven forzadas a tener que hacer ese tipo de trabajo, licenciado? Que el trabajo está directamente relacionado con la posibilidad de agenciarse de recursos. Entonces, por ejemplo, en el campo, la población generalmente se dedica a labores agrícolas de subsistencia, en donde es la actividad laboral, por decirlo así, de la niñez, es parte de la actividad familiar. Entonces, muchas veces los padres de familia asocian el aporte laboral que hace el niño con la obligación que ellos mismos tienen de orientar, capacitar, de educar a los niños
Y en ese sentido, en la actividad a la que generalmente el padre de familia se dedica. En ese sentido, yo considero que es bien importante que hagamos una diferencia, que es cuando ese tipo de actividad afecta las posibilidades de que el niño vaya a la escuela, insisto, eso está como afectando las posibilidades de desarrollo del niño. Entonces tenemos que velar porque ese tipo de actividad no vulnere el derecho que el niño tiene de ir a la escuela. Cuando, por ejemplo, un niño va y va a traer leña, que es una actividad muy normal en el campo, y el peso que lleva sobre sus espaldas afecta su constitución física, afecta su salud, eso es negativo. Entonces, en ese sentido es donde considero que todos debemos de orientar a los papás, orientar a los padres y madres de familia, de que hay actividades que son dañinas y son ese tipo de actividades las que tenemos que evitar. Sin embargo, yo considero que hay actividades que pueden ser necesarias y que pueden ser importantes para la educación de los mismos niños. Karina, por ejemplo, obviamente lo que menciona el licenciado va relacionado con ingreso familiar. Ahora, este ingreso familiar es una necesidad, pero ¿y qué pasa si no se produjera ese tipo de ingreso? ¿Verdaderamente impactaría la economía familiar que el niño no trabajara? Se han hecho estudios en varios países y el ingreso de ese niño sí sirve para la subsistencia, porque lo relacionamos con la pobreza, pero no cambia la situación de la familia, no cambia esa condición de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el ingreso es muy poco realmente, ni cambia el producto, ya al final los ingresos o la inversión que realiza el país. A ver, y también es importante aclarar de que a largo plazo los costos para el propio país son mayores, porque el niño es una persona adulta que tiene pocos ingresos, porque obviamente no tuvo la oportunidad de tener una educación, ¿verdad?, de calidad privilegiada o terminar la misma, y obviamente tiene un trabajo que tiene muy pocos ingresos y que es una persona que pueda tener 5, 6, 7 hijos que estén en la misma situación de trabajo infantil. Bueno, vamos a continuar elaborando en esto, porque naturalmente Guatemala es un país donde hay pobreza extrema, y desafortunadamente pues la inmensa mayoría de nuestra población, si lo vemos en números generales, está dentro de ese área, dentro de ese límite, ¿verdad? Y obviamente decir, bueno, pero por otro lado, ¿se valoriza verdaderamente ese trabajo? ¿No se valoriza? Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en un momento con más acción positiva para terminar de analizarlo.